Bueno, Axel, muchas gracias. Además, después de toda la controversia que generó la semana pasada el tema de marxismo, keynesianismo, sé que no es el tema que es lo que a vos más te interesa, así que bueno, te agradezco primero que aceptes charlar un poco sobre este tema por supuesto. Y después pasamos a lo actual. Déjame preguntarte respecto de la empresa de electricidad de La Plata. Vos planteaste de que era posible la necesidad de estatizarla. ¿Es un ejemplo puntual o puede ser trasladable a otras empresas de servicios públicos? Voy a ser claro con esto. Nunca dije eso. Ajá. Me titularon así. Y eso es un poco, creo yo, mi desvelo y lo más ingrato de esta situación de campaña, porque me parece que hay mucho medio de comunicación, sin echarle las culpas y sin ponerme en víctima, pero la verdad que actúa en sintonía con las necesidades del gobierno, del oficialismo. No dije eso, lo que sí dije es que algo anduvo muy mal, 3 días de corte en La Plata, como algo anduvo pésimamente mal también con el corte más grande de la historia argentina, que le ocurrió a Macri, 50 millones de personas sin luz, y entonces yo me puse a mirar los balances. La inversión es menor que en 2015 del sector energético, menor. Los cortes de luz, como ves, no están ni solucionados ni en vías de solucionarse, porque la inversión es más baja. Ahora, las tarifas son enormes y en dólares. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se puede explicar? ¿Qué magia hay? Ganancias enormes, formidables. Mira, Edelap, la empresa de La Plata, si no me olvidé el número exacto, 1.650 millones de pesos ganó solo el año pasado. 2 años juntos, 3.000 millones de pesos. Es un presupuesto entero de un municipio enorme. Ganancia. Entonces, ¿qué lógica tiene? Hay algo que está mal. Y yo lo que dije, no dije cuál era la solución, porque tampoco es un resorte del gobernador. Pero dije, hay que discutir evidentemente cómo se controla las empresas, qué hacen con su rentabilidad, si la rentabilidad es razonable. Todos temas que dicen incluso los pliegos con los que en los 90... privatizaron esas empresas. Cuando se privatizan, ya que es un poquito más larga que las entrevistas habituales, aprovecho. Los 90, cuando se privatiza las empresas energéticas, que eran SEGO, eran todas estatales. Las parten en 3 pedazos, las que producen la energía, generación, las que la llevan, que es el transporte, y las que la ponen en las casas y en las empresas, que es la distribución. Y dicen, en cada uno de esos segmentos va a haber un mercado competitivo. Y entonces la competencia, como dice la teoría económica, baja el precio, mejora la calidad. A mí no me gusta esta empresa, elijo esa otra y la castigo, y el consumidor es el que controla. Y además hay un aparato de regulación estatal para que cumplan sus compromisos de inversión. Todo eso voló por los aires. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, hay más concentración que nunca. 4 empresas del mismo dueño, que explican casi el 70% de la producción. Está mal, no se cumple lo que se dijo que iba a pasar y funciona mal. Entonces hay que revisarlo, es lo que yo dije. La quiere estatizar, es lo que dicen los medios, para generar un fantasma. Claro. Mirá, vengo yo con una sábana encima a estatizar empresas. Pero a ver, si fue ministro de Economía y la verdad que no hice eso, ¿por qué lo vamos a hacer ahora? ¿Por qué lo vamos a hacer ahora? ¿Por qué lo querríamos hacer? Entonces, me da la impresión de que... Ahí hay otro sí. miedo en ese sentido, que es que bueno, como... Perdón, pero que diga esto, vamos a lo siguiente. Hay que revisarlo. No pueden ganar tanta plata, invertir tan poco y funcionar tan mal y cobrar tan caro. Todo eso está mal. Entonces, es la gobernadora Vidal la responsable de todo eso. Es Macri el responsable de todo eso. Hay que cambiarlo. La gente, mira, lo dijo la Corte Suprema, no un órgano de Moscú. La Corte Suprema. Las tarifas tienen que ser razonables, hay que cumplir los pliegos razonables, que la puedas pagar vos, la pueda pagar el hogar, el jubilado, entonces, y que para funcione bien. Terminar de sacar esa sábana blanca y los fantasmas. ¿Existe entre esas versiones que tratan de colocarte en una posición que vos decís que no es correcta, y me parece oportuno ahora para aclararlo, de que bueno, como ya no quedan recursos para hacer redistribución, si el kirchnerismo volviese al gobierno, la otra alternativa ya no sería regular a las empresas, sino estatizar a las empresas? Habrás escuchado estas versiones y me parece que a lo mejor es una buena oportunidad para que lo desmientas, si te parece que es así. Mira, yo no creo que el mejor modo de gestionar o la mejor forma de propiedad de las empresas sea el Estado. No lo creo. Por eso tampoco lo he hecho. Incluso, mira,
en el caso de YPF, se estatizó, digamos, se recuperó lo mínimo indispensable, 51% el control. Ahora hay una cuestión judicial con ese tema porque se utilizó la posibilidad de recuperar el control de la compañía y se puso a la cabeza de la compañía a Miguel Galucho, que era un gerente que venía del sector privado, que si algo más lejano hay del comunismo, del estatismo, es Miguel Galucho. Entonces, yo no entiendo en base a qué están diciendo esas cosas. Yo no creo que la propiedad de todos los, menos todavía de las empresas, eso es un desquicio y no ha funcionado. Entonces, incluso hoy un capitalismo muy exitoso, porque el ruso es un capitalismo, claro, pero el chino tampoco apuesta a la propiedad estatal en todos los... Y yo tampoco defiendo el régimen chino. Por eso digo, soy peronista. En la Argentina esas cosas no han funcionado bien. Hay que buscar el mejor modo para cada caso. Y me parece que atribuírmelo a mí tiene que ver con esto. No quieren hablar de lo que pasa. No quieren quizás sea una buena oportunidad para dar vuelta a páginas y poder aclarar estos temas, casualmente para poder pasar a los otros con pero el mira, anterior yo creo cerrado. que tampoco el empresariado nacional lo cree, porque yo tuve 20.000 reuniones con todos ellos siendo ministro y ahora siendo diputado también. Y nadie me lo dice. Me parece que hay un intento no con los empresarios grandes del país de convencerlos de esto, de que yo les quiero estatizar. Puede ser es correcto lo que vos decís, puede ser a lo mejor con un aquellos que no sentido común más amplio. Sí, más burgués, si vos querés, más de Sí, más clase media. Claro. A ver, pero yo... No te soy sentís hijo de representado. profesionales. Ahora, déjame preguntarte en eso. Vos te definís como keynesiano, ¿no? Más allá de la idea que te decían que estabas disfrazado de keynesiano. Y Pratt Guy también es keynesiano, al punto tan fanático de que recuerdo que su oficina está toda empapelada con frases de Keynes y fotos de él. ¿Qué es ser keynesiano? ¿Se puede ser como Pratt Guy y como vos? ¿Son parte del mismo colectivo? Viste que hay una frase de Perón, porque en un momento se decía todos son peronistas de un modo u otro en Argentina, y la historia le está dando un poco la razón, ¿no? Esa frase en vista a las... Y Marx decía, yo lo sé, solo sé que no soy marxista. Claro. Mira, vamos al tema del keynesianismo. Con el keynesianismo es lo mismo. Yo me dediqué mucho tiempo de mi carrera laboral a ser profesor e investigador. Me doctoré y mi tesis es sobre Keynes. Exactamente. Es sobre Keynes, que se publicó hace poco en Estados Unidos y Londres por una editorial que, bueno, supongo que nadie la conoce, pero que es muy prestigiosa. Routledge se llama, es una de las editoriales... Académicas. Académicas, sí. Para mí es un logro, pensé que nunca iba a llegar a eso, menos todavía habiendo sido funcionario de un gobierno que se ha calificado fuera. Además la escribiste con 20 y nada. Sí, era joven. Me doctoré joven y bueno, es horrible hablar de uno, diploma de honor, todas esas cosas. Digo porque tuve una carrera académica muy intensa y una carrera científica muy intensa. Siempre hice política mientras tanto en la Universidad de Buenos Aires. ¿Y qué diferencia hay entonces entre un keynesiano? ¿Cómo le podrías explicar a la clase media, lega en el tema, cómo puede ser Pratt Guy keynesiano y Kicillof keynesiano? Primero que hay muchas familias, tribus y formas de ser keynesiano. Yo lo dije con el peronismo porque me pareció la síntesis más para mí más sencilla. Para mí es peronista todo el que diga que es peronista, no el que yo pienso que es peronista, porque la verdad que es un movimiento, una fuente de inspiración, la doctrina peronista, las experiencias del peronismo tan amplia que ha permitido que peronistas haya de diferentes orientaciones pero me parece que sí hay nortes, hay banderas, hay ideas fuerza que un keynesiano tiene. Por ejemplo, en el caso de Alfonso Pratt Guy, la teoría general de Keynes es un libro que revolucionó la historia del pensamiento económico. Exactamente. Yo digo que es el libro de teoría económica más importante del siglo XX. Yo tengo una fuerte formación clásica también. Adam Smith, y tengo libros escritos sobre... Digo que no es para hacerme canchero, simplemente es lo que hice y me dediqué mucho tiempo. Sobre Smith, sobre David Ricardo.
También mencionaste que la coincidencia en que el año que muere Marx es el año que nace Keynes. Sí, esas cosas de la reencarnación. Hay como una continuidad, una influencia, una continuidad histórica. Mira, Keynes renegaba mucho de Marx, pero varias de las teorías que enarbola tienen parentesco con la de Marx. Bueno, de hecho en su momento de Estados Unidos lo acusaban de marxista. Sí, bueno, claro, durante el macartismo también. Ahora, voy al tema anterior. Para mí, el libro más importante de teoría económica del siglo XX lo escribió Keynes y se llama La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Toda mi tesis doctoral se trata de ese libro, ni siquiera del keynesianismo posterior. Y después, con Keynes pasa algo raro, porque los keynesianos suelen decir que ese libro es malo. Bueno, como con Freud con la primera tópica, la segunda tópica. Obvio. Yo también, como tengo mi papá y mi mamá son psicólogos. Psicólogos, yo leí las obras completas de Freud. Y bueno, y sé que después vinieron los freudianos de un tipo, los lacanianos, que también Lacan. ¿Y qué pero te une no soy experto. con Pranguer, por ejemplo? Para explicar a la gente común, ¿qué elementos en común vos encontrás más allá de los elementos en diferencia? ¿Qué es, ¿Entre quién y quién? Entre vos y Bradley. ¿Qué define la base, la esencia de un keynesiano? Me parece que una gran división en el siglo XX, a partir de la crisis del 30, es la discusión acerca de por qué se producen las crisis económicas y cómo se arreglan las crisis económicas. Keynes escribe en el 36 su libro más importante, pero venía escribiendo libros formidables desde la década del 20 del siglo XIX. El libro que lo hace famoso se llama Las consecuencias económicas de la paz. Es un libro en donde él, de alguna manera, patea el tablero. Él era el representante de la corona británica en las discusiones después de la Primera Guerra Mundial, en lo que se llamó el Tratado de Versalles, el Pacto de Versalles, para solucionar los problemas que dejó la guerra. Él fue como representante del Reino Unido, bueno, de Inglaterra, y ahí lo que hace es renunciar y decir que está todo mal lo que se está haciendo y que va a producir una crisis muy fuerte después y tal vez una guerra. Las dos cosas pasaron. Mirá vos, que lo que se le imponía a Alemania como castigo iba a generar un desastre. Y fíjate que muchos dicen que anticipó el nazismo. Entonces, explicarle a la gente común la diferencia respecto de qué produce la crisis. ¿Qué produce la crisis para Keynes y qué produce la crisis para los pre-keynesianos? Mira, para los pre-keynesianos, la crisis del 30 fue básicamente una crisis por demasiada intervención del Estado. Lo dice Milton Friedman. O sea, la visión de Macri. Podría ser. No sé si Macri leyó Keynes. No, pero digo... No quiero ser chicanero, pero estaría casi seguro que no leyó este debate. Y ni siquiera sé si leyó Friedman. Bueno, pero la idea respecto de que la crisis la produce un exceso de intervención del Estado. Un exceso de intervención del Estado y que de la crisis se sale salvando a los bancos. Poniendo mucha plata del Estado que había metido la pata para salvar a los bancos. Keynes dice al revés. Keynes dice que lo que pasa es que falta inversión. Lo que produce la crisis es la falta de inversión. ¿Y por qué hay falta de inversión? Porque los que tienen que llevar adelante la inversión, que son los empresarios, se guían para invertir por varios factores, varias cuestiones que tienen mucho de psicológico. Por ejemplo, el estado de confianza. Y que a veces el estado de confianza del empresario privado se deprime mucho y entonces hay escasez de inversión, eso genera poca demanda y como hay poca demanda hay poca venta, como hay poca venta hay poca producción, como hay poca producción hay poco trabajo y como hay poco trabajo la economía entra en un parate. Y de ese parate a veces no hay salida porque los estados donde el clima de negocio se vuelve muy malo, después se retroalimentan y se convierten en profecías autocumplidas. Todo el mundo piensa que la cosa va a andar mal, no invierte y la cosa no solo anda mal, sino que anda peor y después no sale. Entonces él dice que ahí el Estado puede tener un papel para poner en marcha la economía y que después eventualmente se tiene que retirar cuando los negocios van bien. Entonces crea algo así como estas políticas contracíclicas, que hoy hasta te las acepta un liberal. Que cuando hay una crisis muy profunda el Estado tiene una función. Y tiene, bueno, Keynes decía
en esos momentos, cuando todo es pesimismo, cuando falta confianza, el Estado puede poner en marcha el motor, empujar el auto y después lo pone en una cuesta donde anda solo. Y me parece que en eso vamos a tener muchísimo. De esos temas, por ejemplo, Marx nunca habló, porque cuando Marx escribe, y yo soy especialista, decía, en historia del pensamiento económico, no te voy a decir, soy el más grande especialista en Adam Smith que existe en la Argentina o en Keynes que existe en la Argentina. No te voy a decir nada de eso. Lo estudié un montón, daba clase de eso, gané concursos para ser profesor titular en la Universidad de Buenos Aires de historia del pensamiento económico. O sea, conozco esos temas, los enseñé mucho tiempo y los trato de usar en función de los problemas que tiene la Argentina. Ahora, si vos me decís qué le pasa hoy a la provincia de Buenos Aires, estas cuestiones sirven, porque yo creo que, claro que sirven, pero no son todo. Cuando Marx escribió, no había Estado como lo conocemos hoy. No existía. Ni el soviético que apareció después. Por eso muchos dicen que lo que se hizo en la Unión Soviética no es marxista. Y es una discusión bizantina y filosófica. Ahora, ¿hay alguna inspiración, por ejemplo, leyendo tu libro? Ahora, yo no defiendo lo que se hizo en la Unión Soviética. De hecho, el propio Trotsky, por ejemplo, dice que está todo mal lo que se hizo en la Unión Soviética. Entonces hay muchos marxismos para elegir, muchos keynesianismos para elegir, muchos peronismos para elegir. Por eso yo creo que eso de ponerte la pechera y la camiseta de una escuela de pensamiento de hace 200 años, no sé qué sentido histórico tiene. Pero permite clarificar, casualmente, para que no sea una generalización, una vulgata. Y... Yo digo, lo que hizo Prat Gay siendo ministro de Macri... Sí. Para no mí, es keynesiano. No solo no es keynesiano, sino que yo lo puedo criticar muchísimo. Me parece que parte de lo que le pasó es que el presidente no le tenía suficiente confianza como su ministro, que no era del grupo que venía trabajando con Macri, pero no es mi función explicarlo. Después denunciaron cortocircuitos con Marcos Peña, cuestiones palaciegas, no sé, la cosa es que lo echaron. Pero decir que el tema de la confianza no se generó, que sería el punto No crucial. sé si este es el punto, habría que preguntarle a ellos. Yo lo que digo es que la política que hizo, sea porque no lo dejaron hacer, porque le impusieron, o porque él mismo no fue keynesiana, para mí. Pero bueno, si él dice que es keynesiana, no se lo voy a discutir. Cualquiera tiene derecho a asumir banderas o ideas o tradiciones. Para terminar este tema, me pregunto, ¿hay algún problema de definirse como marxista? ¿Resta votos? ¿Lo coloca uno en una posición minoritaria como algunos partidos de izquierda? Y déjame hacerte dos comentarios sobre tu libro, ¿Y ahora qué? Lenin en el exilio escribe su libro famoso, ¿Qué hacer? Y ahora qué, no sé, porque a mí me resulta que puede haber alguna inspiración en ese sentido. Lo que pasa es que hubo un libro peronista muy importante que se llamó También, ¿Y ahora qué? Pero bueno, y leyendo tu libro, ¿Y ahora qué? Varias veces repetís, todo es economía, todo es economía. ¿Y no es esa la manera de comprender el mundo que tenía Marx, de explicarlo a través de la economía? ¿Y en esa parte hay una influencia de él en tu manera de ver el mundo? Mira, si vos agarrás hoy hay una nueva escuela en Argentina, que en realidad es re vieja, porque es más vieja que el marxismo, incluso de ultraliberales que no quieren que haya Banco Central, que discuten estas cosas. Y, a ver... o sea, que todo se explica por la economía, ¿no? Me parece que cualquier economista... Mientras que el liberal lo explica desde la cultura. Claro, yo tengo esa deformación profesional, esa mirada parcial, de la que me estoy tratando de despojar también, no sé si lo digo con claridad en el libro, porque uno va teniendo un desarrollo en sus ideas, pero también en lo que le toca hacer. Obviamente que hay... Esto que estamos discutiendo no es plenamente economía, y vos decías, es malo decirse marxista. Hay para algún sector de la sociedad que si a alguien le dicen, ese es marxista, es como por algunos boquenses, bosteros, decirle, ese es de River, y ya te predispone mal. Vos co-condujiste Aerolíneas Argentinas entre 2009 y 2013 y al mismo tiempo fuiste un actor importante en la posterior a la expropiación del control de YPF en el 2012. ¿Qué te dejó como experiencia estas dos grandes empresas que pasaron a ser privadas y pasaron a ser estatales, respecto a lo que hablabas antes de la ventaja de que algunas empresas puedan tener administración estatal o sean privadas? Hay que ver cada caso. Yo creo que la competencia
es muy buena, pero uno de los problemas que tenemos en Argentina es que no hay competencia en muchísimas ramas, hay una concentración furibunda del capital. Yo creo que hay pocas ramas de producción, pocos sectores. Que haya mercado es una obligación del Estado. Para que haya mercado. Mirá qué paradoja. El Estado tiene que ocuparse de formar mercado. Eso mismo lo dicen los liberales también, ¿no? O sea, pero mira, en Estados Unidos, si no hay mercado, las leyes antimonopolio, claro, las leyes antitrust, son rigurosísimas. Si encuentran a 5 tipos reunidos poniendo el precio de las galletitas, van presos. Y bueno, y en Argentina tenés eso. Para algunas empresas, ¿crees que tienen que ser monopolios naturales, como podría ser aerolíneas? Y mira, la propiedad no necesariamente, no necesita ser estatal, pueden ser mixtas o privadas. Si vos tenés empresas privadas en áreas que son de interés público, tienen que estar reguladas y bien reguladas. Mirá lo que pasó ahora. El que está controlando cómo funciona una empresa es el que hasta hace 2 años era su gerente general o su dueño. Que le compitan entonces aerolíneas, en su momento LAN y ahora la low cost, ¿estaría bien, le haría bien al sistema aéreo argentino? Sí, lo que pasa es que cuando vos haces, como pasó durante la época de las privatizaciones de los 90, que sea privado, sin regulación, extranjero y sin ningún objetivo de inversión, desinvirtiendo y vaciando, te genera los problemas que había. Hay rutas aerocomerciales argentinas que son tremendamente rentables, pero creo que era que cuando estaba Aerolíneas privatizada durante ese tiempo, no volaba a 14 provincias argentinas. ¿Está bien o está mal? Está pésimo, tenemos un territorio recontra amplio donde todo el mundo dice, bueno, meritocracia. Entonces vos le decís a un pampeano, meritocracia, saca una empresa, crea una empresa, vendé, conectate con el mundo y exportá. Y no hay vuelo a La Pampa. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Tiene que haber una base mínima, un ambiente mínimo de equidad para que haya igualdad de oportunidades y sobre eso pidámosle. Ahora, si a vos te revientan la jubilación, si a vos te revientan el salario, si a vos al maestro no lo capacitás y no le das instrumentos, después no le podés pedir calidad educativa. Son roles que hasta un liberal piensa. Lo decía Alberto el otro día. Alberto decía, y yo que, bueno, este libro que tenés ahí no, pero tengo otro. Si no te gusta este libro, tengo otro. Soy marxista de Groucho Marx, más o menos. Que Groucho Marx decía, estas son mis ideas, si no le gusta tengo otras. Bueno, ese marxismo no me va. Y el otro, hay cosas para tomar de todos lados, para cerrar la discusión. Vos también fuiste director de Techin y también mencionaste que el modelo neoliberal de evaluador es el de Paolo Roca. Y en su momento, creo que enojado, espero que no sea también una información equivocada, creo que dijiste que habría que bajar el precio de la chapa y fundir al señor Roca y después dijiste, pero no lo vamos a hacer. ¿Qué experiencia te quedó de la principal empresa argentina, de haber participado del directorio de la principal? Y las dos cosas, mira, la segunda es más o menos así como lo dije, pero no lo dije exactamente así. Lo que dije fue lo siguiente, me acusaban a mí de haberme puesto de director en Techin, en representación del Estado, y que en ese momento Paolo Roca se estaba resistiendo a que hubiera un director estatal en Techin cuando el Estado le correspondía y la ley dijo que le correspondía y hoy todavía hay directores estatales en Techin. Había una controversia sobre eso. Yo no dije, hay que bajarle el precio y entonces se fundiría. Diría, si el Estado quisiera fundirlo a Paolo Roca, se podría, pero no lo hace, al revés, lo protege porque la industria del acero argentina es de las más protegidas. No se deja entrar acero más barato de otros destinos, sobre todo, y yo creo que está bien, porque si hay superproducción de acero que pasa en China hoy, entonces te llenarían de acero muy barato, sería efectivamente más barato producir otras cosas, pero perderíamos capacidades productivas que tenemos desde la época estatal, cuando se creó Somisa para producir acero, después se privatizó y hoy la tiene Paolo Roca. Ahora te digo, no necesito hablar yo, preguntale a los gerentes, al propio Paolo Roca, cómo nos llevamos cuando fui director de la compañía. Dije, si se lo quisiera fundir, la peor idea es poner un director. Entonces, a mí claramente el gobierno no me está poniendo director para fundir la compañía. Esos son los fantasmas que había. Después nos sentamos, charlamos y hoy preguntarle a cualquier, no quiero nombrar a nadie, pero supongo que puedo porque lo he hecho públicamente. Daniel Novegil, que era el presidente de la compañía donde yo fui director, ¿cómo nos llevamos? Lo único que queríamos en nombre del Estado es que invirtieran más.
Llegamos a un acuerdo, invirtieron más. Hoy allí en Ramallo, en San Nicolás, en esa zona, hay una colada continua, una inversión muy grande que hizo Techin, que creo que fue buena inversión y llegamos a acuerdos y trabajamos bien. Ahí tenés un buen caso. A mí me trataron de demonizar, después cada declaración que hacía, ven, quiere hacer eso, quiere hacer eso. Después me junté con Pablo Roca, me junté con los directivos y después fui director de Techin, incluso siendo ministro. Y llegamos a acuerdos porque el Estado debe potenciar las compañías argentinas. En Techin se hicieron cosas muy buenas. Fue una de las compañías que se privatizaron, al revés que Aerolíneas, que la vaciaron los de Marsans, que después algunos terminaron en Cana. España, ¿Lo sabés bien? Sí. Por lo que hicieron acá en Aerolíneas. Exacto. O sea, que hicieron un desastre. Cuando se recuperó Aerolíneas, cuando a mí me tocó ser funcionario en Aerolíneas, había 100 aviones. Volaban 20. Pero los que no volaban estaban rotos y destruidos porque los habían abandonado. Y eran alquilados. Y había que pagar el alquiler, porque los privados, todo el mundo sabe, la fundieron Aerolíneas. No se recuperó una empresa que funcionaba. Yo voy a decir la diferencia con Techin, de que algunas empresas de Techin Invirtió originalmente Techin, habían sido privatizadas. pero obviamente, esto que decía de la planificación, nosotros ¿qué queríamos? Que hubiera más inversión, más industria, más producción y más trabajo. Esos eran los objetivos del Estado. Techin lo podía hacer, discutimos cómo, charlamos cómo, y lo hicieron en buena medida, y anduvimos bien, porque la idea no era ni fundirlos, ni estatizar. Y más allá de lo que se dijo, mirá lo que pasó. Y preguntale a Techin cómo funcionó. Pero no porque yo, mi persona, sino porque se puso de acuerdo el Estado en potenciar una compañía. Dijiste también que el kirchnerismo es la fase superior del peronismo. ¿Podrías profundizar un poquito esa idea? Entramos ya en peronismo, nos olvidamos de marxismo. Bien. Mira, lo que dije tenía que ver con la etapa actual, que empezaban a decir si Néstor era o no peronista, si Cristina era o no peronista. De nuevo, tirándose banderas por la cabeza. O sea, es una crítica ontológica la que recibe continuamente el campo tuyo. No, me parece que es el intento de basarse en prejuicios y campaña de demonización, el que, a ver, vos filosóficamente, ¿qué sos, Jorge? Kantiano. Kantiano. Entonces yo digo, Jorge es kantiano, dice que es kantiano. Nadie sabe que Katzo es kantiano. Hay kantianos de izquierda y kantianos de derecha. Hay hegelianos que criticaban a Kant. Bueno, eso justo es un tema que estudié. Van a decir es kantiano, hegeliano, y me lo van a tirar en la cabeza. ¿Hegel te gusta? Mucho. Bueno, hegeliano. Y Hegel fue el fundador del marxismo. Entonces es marxista también. Y después Marx es el inspirador de Stalin. Es estalinista. Jorge Fontevecchia, el estalinista. Y capaz nadie entiende qué es, pero te lo atribuyen a cosas malas porque después, mira, se reprimió, se mató a mucha gente en nombre de Hegel, Marx y Stalin. Entonces, yo creo que están tratando de discutir esas cosas, que podemos discutirla ahora, pero son temas muy complicados, que el común entonces, déjame ir a otro de los fantasmas. Pero, ¿qué es lo que te digo de eso? Trataron de cargar estas palabritas, que son muy controversiales, muy difíciles, porque habrá hasta kirchneristas del primer mandato. Fíjate, hasta esta altura llegamos. ¿Sí? Hay kirchneristas nestoristas, kirchneristas cristinistas del primer mandato. Entonces, cuando dicen, sos kirchnerista, por ejemplo, Alberto, ¿será kirchnerista? ¿Nestorista? Nestorista. Entonces, son todas discusiones bizantinas. Ahora, algo las categorías quieren decir, ¿no? ¿Para qué sí, a mí me resulta importante. Un hombre que estudió las ideas. Son largas de, son difíciles de desgranar. En su vulgata pueden llegar a llevar al pensamiento contrario. Por eso es bueno también clarificar. Yo odio esto, odio los dogmas y yo me considero pragmático, con bagaje teórico, pero pragmático. Tengo un problema, le busco la solución y no voy a buscarla en el manual de qué habría que hacer. Nosotros hemos tomado soluciones pragmáticas ante problemas reales. ¿Por qué tiran con estas cosas? Pues no quieren discutir la realidad. Yo no sé si Macri, por ejemplo, nadie le pregunta a Macri si es neoliberal friedmaniano. Y nadie lo quiere discutir. Nadie sabe, la gobernadora Vidal, nadie sabe, porque me parece que uno también podría... Con vos lo plantean... Neoliberal newmaniano, porque fue al colegio Newman. Entonces, y Newman era un párroco que vino a la Argentina, irlandés, que trajo... Nadie le dice, pero entonces vos defendés las ideas del cardenal Newman.
en la Argentina si está asociada a tantas cosas mal? Fíjate que es una discusión que yo la podría hacer, pero ¿qué haría primero? ¿Qué? Si yo fuera Durán Barba de cabotaje, diría, bueno, digamos que Newman era pésima persona, no lo sé, que se mandó 500.000 macanas. Era pedófilo. 500.000 macanas. Y después digamos que Macri defiende a Newman, para que a alguno que no le gusta capaz, digamos que era, qué sé yo, que no era cristiano de Juan Pablo II. Entonces, entendí la idea. Entiendo lo que te digo es tirarse libros por la cabeza. En esos fantasmas hay otra que se llama la cámpora. ¿Qué es la cámpora dentro de esa evolución que significa el kirchnerismo dentro del Mira, es una cosa que bueno, hay algunos libros. Sí. Yo te digo, yo empiezo a ser funcionario, antes de ser de la cámpora de alguna manera, incluso creo que antes, no sé bien la fecha antes de que existiera la cámpora, y yo venía trabajando en teoría económica, en discusión. Sí, no integraste la cámpora en su fundación. Claro, ni fui de la mesa de conducción de la cámpora. Pero se te asocia. Sí, porque amigos muy cercanos a mí son de la cámpora, porque yo soy muy cercano a los dirigentes de la cámpora, y porque en un momento se empezó a decir que todo joven peronista que apoyaba el gobierno anterior era de la cámpora. O sea, la cámpora tiene un significante de juventud peronista, juventud kirchnerista, sería juventud eso. Peronista, también habiendo dentro del kirchnerismo y el peronismo montones de organizaciones que no son la cámpora. ¿Pero para qué se usa? Para algo peor, para tratar de... Primero se demoniza algo, como lo mismo, con Hegel se podría hacer. Ah, Hegel, un tipo recontra reaccionario. Otros dicen que es la base de la izquierda. Bueno, pero ¿qué gano yo diciéndote Fontevecchia hegeliano? ¿Cómo voy a hablar con un hegeliano? Me tendría que sentar y decirle, che, ¿cómo entendés vos a Hegel? Bueno, hablaríamos de filosofía clásica alemana un rato larguísimo, y después de eso todos dirían, ¿y eso qué tiene que ver con por ejemplo, sacar a la gente de una situación de indigencia o de pobreza? Yo lo que quiero decir es que se está tratando primero de demonizar. Sí, usar las categorías con un sentido estigmatizante. Ahora, yendo a lo que vos... Y perdón, y a mí no me gusta, y yo no lo voy a hacer. No le voy a decir a Vidal, usted viene del Grupo Sofía, y el Grupo Sofía era un grupo sectario que quiso tomar el poder de la mano de Rodríguez Larreta. No lo sé, que lo explique ella, si tiene... Vos usaste la metáfora del plomero, al que se le pide que cambie el cuerito de la canilla que gotea, y regresás 2 horas después y rompió todas las paredes, todos los caños están goteando, dice arreglarlo costará 200.000 pesos, la culpa es del constructor que hace 70 años hizo todo mal. Ah, bueno. Esa era tu Me la metáfora. había olvidado, estuvo buena. Mirá que difícil de explicar lo que ha pasado en la Argentina, porque para mí es muy, muy perturbador. ¿Era tan fácil de solucionar los problemas como cambiar el cuerito de una canilla? Parémonos un segundo, si me permitís, en 2015. Podemos vivir mejor. La revolución de la alegría. Nadie va a perder ningún derecho. Voy a bajar la inflación. Es el problema más sencillo que tengo. Pobreza cero. En mi gobierno nadie va a pagar, me la estoy haciendo de Macri, me sale peor. Nadie va a pagar impuesto a la ganancia. Che, Durán Barba, pasalo por todas las redes. Hay un jubilado. En mi gobierno el jubilado va a cobrar el 82%. Mirá qué fácil que es hacer eso. En ese momento, en esas publicidades, alguien dijo, voy a tratar, porque hay un país desastroso, voy a tener que ajustar, ir al fondo, tomar 80.000, han dejado... Nadie dijo eso. Entonces, hoy la perturbación que tenemos, y creo que el ruido que hay, es que hay tipos que vendieron espejitos de colores para ganar una elección. ¿De qué color te gusta el espejito? Azul. A mí también, toma tu espejito, te lo voy a dar, ponete en la cola, votame. Llegaste, fuiste a buscar tu espejito de color, que además te habían dicho que era un zafiro, un rubí, un diamante, y te dicen, mira, no hay zafiro, ni rubí, ni diamante, ni espejito de color. Porque la verdad es que las minas estaban agotadas, habían hecho un desastre los españoles, ustedes van a tener que sufrir, sufrir y sufrir. Es un cambio en el aire que vos decís, pero pará, cuando prometías todo eso, ¿qué te pasó? ¿Eras un ignorante absoluto y un desastre y no entendías lo que pasaba? ¿Tu visión es que fue ignorancia o que fue maledicencia? Manipulación. Manipulación política. Cuando nos decían, modernizamos la política, ahora usamos el marketing político, el coaching, el focus group, Durán Barba mide cada 5 segundos la opinión pública. No se dieron cuenta que lo que venían a hacer era ver qué es lo que
la sociedad decía o quería, a través de un sistema muy sofisticado de redes sociales, de fake news, de trolls, que ya... El otro día lo escuchaba a Bonelli denunciar los trolls de Peña, o sea que ya está, yo me retiro, no lo denuncio más. Entonces, pero lo que quiero decir, a través de todo eso plantearon que el principal problema que había era este. Y todo lo demás iba a seguir igual, olvídate que va a andar bien. Y yo vengo a solucionarte ese problema. Después el otro día, Prat Gay, hablando de Alfonso, hay un video circulando por ahí, donde Alfonso Prat Gay le dice, un periodista un poco más picante que los que le entrevistan a Macri, ahí en puestas en escena, le hizo una pregunta y una repregunta y le dice, che, pero ustedes decían que iban a bajar el impuesto a las ganancias y antes pagaba 1 millón de personas, ahora paga 2 millones de personas. No es que no lo bajaron, lo subieron y paga el doble. ¿Cómo es esto? Y contesta Prat Gay, muy serio y muy tranquilo, nunca, en ninguna carpeta, en ningún plan de gobierno, y yo fui el primer ministro, figuraba la posibilidad de sacar el impuesto a las ganancias. Bueno, solucionámela. Un presidente diciendo voy a sacar el impuesto a la ganancia, un ministro de Economía, equipo técnico, haciendo la transición conmigo, nos sentaba, queremos hacer la transición, que nos reciba, no, después de ganar las elecciones. Nunca estaba, nunca lo pensaron. Yo creo que lo mismo pasó con subir las jubilaciones. Lo mismo pasó con crear... O sea que eran todas eslogans que creaba Durán Barba que no tenían luego un correlato con el plan verdadero. El plan verdadero lo aplicaron. Por lo tanto, lo que vos decís es que no era ignorancia, no es que se lo quisieron hacer y no supieron, sino que en realidad eran mentiras. Era, la estafa, lo que vos mencionaste, una estafa. La mayor estafa. Es una manipulación política, es la peor forma de hacer política. Espero que la Argentina, como sociedad, y es mi posición, pero el que me está viendo capaz no piensa lo mismo, reflexionemos un poco sobre esto. Porque hubo como una fascinación, un enamoramiento de estos recursos del marketing político. Sí, pero yo vendo un detergente. Suponete que el detergente es muy malo y a mí me contratan para vender el detergente. Voy a ver qué es lo que tiene de bueno. Y voy a decir, este detergente no arruina la mano. No, flaco, arruina la mano. ¿Limpia muy bien? No, flaco, no limpia muy bien. A ver, che, ¿y a la gente qué le gusta? Messi. Bueno, digamos que es el detergente que usa Messi y entonces, y no estoy acusando a Messi de nada. Entonces digo, ¿y cuánto sale Messi? 70 millones de dólares, que diga eso. Tampoco estoy diciendo esto, ¿no? Es carísimo. Bueno, pero vamos a vender 80 millones de dólares. Dale, ponelo a Messi que diga que... Pero Messi no usa ese detergente, no importa. Entonces aparece Messi con el detergente, venden 80 millones. Yo no quiero decir tampoco, pero la publicidad... El aprecio, el afecto y la afinidad de la publicidad, del marketing con la verdad es algo ímprobo, improbable y remoto. Entonces, ahora, ¿qué te puedo decir? Me parece que se usó este método para la política. Pero no se gobierna. Perdón. Ahora, ¿y cómo explicás que ganaron en el 2017? Pero lo dice el propio Durán Barba en una entrevista que debe ser en tu diario, o en un artículo que debe ser en tu diario. Él dice, cuando me contrataron tenía un problema. Vos decías el nombre Macri y lo conocían todos. Y estaba asociado a las cloacas de Rousselot, corrupción, contratismo de obra pública, vivir del Estado, al contrabando de Sebel, no pagar impuestos, estaba asociado al espionaje, estaba asociado a Manliva, a la basura con Grosso, todos escándalos políticos. Entonces me contratan, muy difícil, porque Mauricio Macri estaba asociado a todas cosas negativas. Y él dice, porque lo he leído con atención... Que merece el premio Nobel a la consultoría política. Él, pero... que además, pero fíjate, le dieron un detergente que ensuciaba los platos y arruinaba las manos. Entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Se me ocurrió una idea buenísima. Lo dice él, decir que no es Macri, es Mauricio. ¿Para qué? Para engañar a la gente. ¿Por qué era Macri? Si había sido el presidente de esas empresas que tuvieron todos esos problemas. Y dice él algo fantástico. A mí, yo me caí, estaba sentado, pero me hubiera caído. Dice, ¿saben quién me descubrió? Néstor Kirchner. Que usó una frase... que es esta, Mauricio es Macri, para romper esta idea del marketing, de tener un producto que está mal conceptuado, disfracémoslo de otro producto, disfracémoslo de otra cosa. Así planteado, Jaime Durán Barba puede ser presidente cualquiera. No, con creo dinero. que no. Nuestro gobierno en aquel momento le tocó transitar una crisis que algunos gobiernos de la región los destruyó completamente, le tocó vivir una ola regional y mundial, porque en ese momento nos gobernaba Obama. O sea, Macri tuvo suerte de estar en el momento justo.
No, me parece que había malestar social de diferente Por eso, índole. Sí, había. No fue tan bien la economía como había ido al principio de nuestros gobiernos. Era otra situación, por eso te digo, y no le quiero echar la culpa, habremos hecho cosas bien, cosas mal. Conseguimos, a diferencia de otras experiencias, que transitar esa crisis sin perder empleo, sin que cierren empresas, sin deteriorar los salarios de la gente, sin meter tarifazos, sin meter rodrigazos, sin desordenarle la vida a todo el mundo, pero con dificultades, ya no se creaba tanto empleo. También estábamos a nivel, una cosa es crear empleo cuando tenés 21% de desempleo, otra cuando tenés 6%. Cuesta difícil, más. obvio. Y ya el valor, lo que creo que no se entendió en nuestro gobierno, lo que ya era toda una proeza era sostenerlo. Y los instrumentos para sostenerlo tal vez no eran tan unánimes. Ahora fíjate o sea, quiero decir por lo de Culfas, lo de el propio Guillermo. Me parece que hubo un momento donde se hicieron las cosas muy bien para sacar a la Argentina, lo que decía Néstor, del purgatorio. Y era algo así como la perinola, cuando vos tirás, todos ganan. Entonces le iba bien a los industriales, le iba bien al campo, le iba bien al trabajador. No por viento de cola, estuvo bien llevado. O además. Con críticas en determinadas condiciones. Después las condiciones cambiaron y se trató de sostener eso y seguir aumentando, y se hicieron muchas cosas. Se pusieron satélites en órbita, se recuperó Vaca Muerta, no YPF. Lo que se recuperó, en serio, es Vaca Muerta. Vaca Muerta es el resultado de haber tomado esas decisiones. Hacía muchísimo que se conocía y no se había hecho un pozo. ¿Y por qué? Bueno, uno sí, pero estaban loteando. Déjame que te haga una pregunta larga, que es por primera vez vos tenés peronistas radicales, progresistas y liberales en los dos frentes que concentran el 80% de la intención de voto. De hecho, esta alianza policlasista se explica en los eslogans de ambos, ¿no? Unos usan la palabra juntos, el kirchnerismo usa la palabra todos. Entonces la pregunta es, ¿dónde se sintetiza hoy la diferencia entre una y otra oferta? ¿Cuál sería la esencia, dado que por primera vez tenemos dos frentes policlasistas compitiendo? Voy a hablar en dos sintonías. Una de cosas, de hechos, de situaciones, y otra de valores. No voy a hablar de ideología. Voy a hablar de valores. Y creo que ahí está el punto. Sí. Punto 1. Nuestras prioridades son, para decir en general, el desarrollo del país. Para decir más en concreto, la producción agropecuaria con valor agregado, o sea, industrializar y elaborar los productos agropecuarios, que tenemos una riqueza enorme, los productos mineros, que tenemos una riqueza enorme, e industrial. Nosotros creemos que Argentina tiene que ser un país con clase media, o sea, con trabajo, con derechos, con pymes, con comercio. Eso es lo que produjo el peronismo. Yo no sé cómo tratan de hacernos pelear tanto con la clase media, y creo que es un error nuestro habernos dejado entrampar ahí, con los pequeños productores agropecuarios. Yo creo que históricamente nuestro movimiento es con ellos, pero producción, trabajo, salud y educación pública, no contra lo privado, pero creemos que hay un derecho a la salud y a la educación de calidad. Después, si alguien quiere proporcionarse o acceder a otro tipo de educación y salud y puede hacerlo, nadie se lo va a prohibir, pero al que no puede hay que darle. Y Argentina tiene una experiencia enorme en esto. La Universidad Pública Argentina es ejemplo mundial. Mira, a mí me pasó ver cuando fue el Mayo francés, en las paredes hablaban de la reforma de Argentina, de Córdoba del 18. Entonces, ¿qué quiero decir? Esas son nuestras prioridades, no son las prioridades de este gobierno. Y no lo quiero discutir más con los discursos de Durán Barba, que va a decir que son, sino con los hechos. Macri, en sus discursos, nunca menciona la palabra industria. No es por ahí para él. Yo creo que quiere un país más financiero, más primarizado, y no voy a decir, entonces son malos, malvados. Es una idea de país que existe en la Argentina hace 200 años, que muchas veces se llevó adelante. Los problemas que tiene para mí es que están muy lejos del desarrollo, como yo lo entiendo, como pasó con los países exitosos, menos todavía cerca de la situación de... deja mucha gente afuera.